Hola. Hoy en Retrologando vamos a hablar de un autor reciente, novedoso, fallecido, que no hemos conocido a esta época muy reciente, pero que realmente es un innovador del terror y que a los que nos gusta este género es fabuloso. Me refiero a Mark Samuels, inglés, y a este libro que vamos a ver, que es La Era del Futuro Degradado. Mark Samuels es un autor inglés, era un autor inglés, que bueno, a mí me parece un innovador, un renovador absoluto del género de terror. Él es inglés de Londres, él es donde ha desarrollado toda su vida y su carrera, es un tipo, al parecer, muy interesante, muy buena persona, nacido en 1967 y que en diciembre de 2023 se fue a acostar un día y a la mañana siguiente estaba pajarito, angelito al cielo. No se sabe, fue una muerte repentina, sin causa aparente, más allá de morirse, claro. Y bueno, pero es un autor que de luego entronca con gran parte del clasicismo del terror reciente, es decir, los Ambrose Bierce, Arthur Machen, Chambers, con Dunsany y menos, sobre todo con Lovecraft y además con Ligotti. Aparte, claro, de alguna influencia de Stephen King, en fin, de gente más conocida dentro de lo que no es el ámbito específico del terror, ¿no? Es un renovador, es un narrador de terror muy actual. No estamos hablando de que nos lleva a casas en el campo donde no hay, que también ocasionalmente, o en la nieve, en el Antártico, lo que sea, sino que, pero generalmente sus relatos suceden en ámbitos urbanos. Hay de los dos. Hay también el que es como una especie de ermitaño que vive en una cabaña porque quiere estar aislado del mundo, al tiempo que el siguiente relato es en medio de una urbe, que es en medio de una zona de grandes almacenes, etcétera. Es un autor donde lo mismo aparecen elementos extraterrestres como de terror en sí mismo, de lo que denominamos horror, pero que también sucede que muchas veces plantea los hechos, eso a mí me parece muy interesante, pero no nos da la explicación de por qué. Nosotros mismos tendremos que deducir y nos proporciona los indicios suficientes para saber qué es lo que ha motivado esto. Por desgracia, digo, en España no hemos tenido ocasión de leerlo traducido, más que esta edición póstuma, un carácter póstumo del autor, La Era del Futuro Degradado y otros relatos de horror y pesadilla. También hay mucho de onírico en sus cuentos, cuya portada voy a mostrar, pero cuidado porque es un espejo, entonces uno se ve reflejado el que lo mira, ¿sabes? Entonces mira, ¡oh! Eso lo dije yo a mi hija y todavía no está riendo. No, esta es una selección de 17 relatos entre los diversos que ha ido escribiendo. Hay algunos que son realmente alucinantes, sensacionales. Incursiones en los mitos de Cthulhu, creaciones de personajes ficticios, verosímiles, que han sido autores de... Esto es bastante frecuente, que han sido escritores, que han sido científicos, en fin. Antes de entrar con los relatos, vamos a ver lo que es su obra, en inglés, claro, porque es que ya digo que no está traducido más que este. The Face of Twilight, 2005, vendría a ser la cara de lo extraño, de lo del otro lado, ¿no? De Twilight Zone, la zona del crepúsculo, no sé. A Pilgrim Stranger, el extraño peregrino, 2017, y Witch Cult Abbey, la abadía del culto de brujas, en 2021. Esas son sus 3 novelas. Y en cuanto a colecciones de relatos, tiene The White Hands and Other Wild Tales, 2003, la primera edición. The White Hands, las manos blancas, que está en el libro que vamos a ver. Es uno de los relatos ya considerado clásico, a pesar de su cercanía temporal. Black Altars, 2003 también, altares negros. Glyphothech and Other Macabre Processes, Glyphothech y otros procesos macabros, 2009. The Man Who Collected Machen, 2011, el hombre que coleccionaba a Machen. ¿Ve? Referencia a esa bibliografía, a esa incidencia del terror contemporáneo, podemos decir, que está presente en gran parte de su narrativa. Written in Darkness, escrito en la oscuridad, 2014. The Process Manifestation, 2017. Process, las manifestaciones de Process. Process es un médico, es un científico que indaga la psicología, que indaga la locura, los sueños y cosas de estas. No siempre con carácter benévolo, y en algunos de los relatos que aparecen en este volumen
que a fin de cuentas es el último que publicó, The Age of Decayed Futurity, 2020, la era del futuro degradado. Esto es lo que hay, no hay más, no hay más ni puede haberlo. Hay otro libro, que me lo apunta aquí, Marked to Die, A Tribute to Mark Samuel, Marcado para Morir, un tributo a Mark Samuel, editado por Justin Isis en 2016, que es una serie de gente que escribió unos relatos en homenaje a Mark Samuel, siguiendo un poco la línea al uso de lo que se hacen en este tipo de homenajes, ¿no? Entonces, a mí este libro me parece muy interesante porque es una antología realmente, hombre, es una antología amplia, es una antología que no se reduce a 5 o 6 títulos, pero me quedo con ganas de muchísimo más. Esto es una cosa, a ver si este libro funciona y los amigos de Valdemar se dedican a publicar la obra de este autor, como han hecho, por ejemplo, con Ligotti, y lo hacen, que es un extraordinario poder disponer de sus títulos, pues a nuestro capricho y gusto y satisfacción, ¿no? Y con este pasa lo mismo porque es que es peculiar, pero es espectacular, es espectacular. Es innovador, entonces yo, no sé, es que es una cosa que a mí me ha sorprendido. Yo, bueno, vamos a ver un autor tan reciente, vamos a ver qué tal. Que muchas veces encuentras muchísima paja para encontrar un poquito de simiente, un poquito de algo interesante. Esto es al revés, aquí paja pues prácticamente no hay, en mi opinión. Entonces vamos a ir viendo según el índice, pues un poco de lo que va a cada relato. Maniquíes en aspectos del terror es sobre maniquíes, es decir, el terror que puede suponer una figura humana inanimada en un edificio, una planta de un edificio, son 2 plantas, pero que no hay nadie. Entonces, como un laberinto, y vas recorriendo, vas viendo maniquíes deformados, maniquíes rotos. Este es un texto muy inmersivo. Te hace pensar, y bueno, con un final abracadabrante, podríamos decir, ¿no? Es un texto bastante eficaz. Las manos blancas, ya digo, esto es un clásico. Vamos a ver, en el inicio del relato habla de autores como Sheridan Le Fanu, Vernon Lee, M.R. James y Lilith Blake. Sheridan Le Fanu lo conocemos de sobra, un clásico de la literatura gótica. Vernon Lee es una autora que también dedicó, el seudónimo de una autora que también dedicó bastante atención al género. M.R. James, uno de los convention, de los mayores creadores de historias de fantasmas. Y Lilith Blake. Lilith Blake no existe, es una autora que se inventa él. Pero Las manos blancas resulta una indagación sobre esta autora. Entonces hay un individuo que la ha conocido, que la ha estudiado más que nadie, que tiene todas las cosas de ella, las cartas, las cosas, y el protagonista va a verlo. Este investigador, Alfred Maxwell, vive dentro de un entorno universitario y tal, pero aislado. Él tiene poca relación con la gente y este protagonista va a conocerlo por interés por esta autora. Y vamos viendo todo lo que va sucediendo, y Las manos blancas alude a que ella en un retrato se ven las manos muy delgaditas, muy finas y blancas, y es algo que parece ser contagioso, ¿no? Pero bueno. Sigue apartamento 205, donde un individuo que vive en un edificio de apartamentos, y bueno, él vive en uno, y en el 205 que está allá al lado pasan cosas raras. Hay un individuo que le pide ayuda, que le dice, viene el casero, pero si aquí no hay nadie, en fin, y van desvelando que es un apartamento maldito que produce que en su interior se generen pues situaciones terroríficas, ¿no? Después viene Brolick. Aquí estos hay nombres que son difíciles de pronunciar, son escritos con una grafía extraña para producirnos precisamente esto, ¿no? Brolick abunda en un tema que también es recurrente en el autor, que es la ausencia de sueño. O sea, por un lado están los sueños, las pesadillas, y por otro el insomnio, el no poder dormir. Y este es una historia de esta. Brolick es un señor que vive en el centro de Londres, en un barrio populoso de Londres, y no puede dormir, por las noches no duerme. Entonces va a las 5 de la mañana, se va a un bar que sabe que está abierto, tal y cual, y se toma allí un café, se está allí tranquilo hasta irse a trabajar o lo que sea. Y de pronto un día viene una señora y se sienta con él. Y empiezan a ver que coinciden muchos de sus comportamientos y de lo que le sucede en relación al insomnio. Y se van descubriendo cosas. Yo no voy a explicar nada de los interiores de los relatos. Yo digo un apunte argumental, porque esto es para disfrutarlo, para estar en cada relato leyéndolo. Entonces es que aquí este no es un relato corto, tampoco lo es Las manos blancas, pero hay uno más largo de todos, que es el antepenúltimo,
que es una aportación a los mitos de Cthulhu, pero bueno, ya llegaremos. Este Brody, que en cualquier caso es un texto urbano, ya digo, sobre tema de insomnio. Sigue Gorla, otro de estos relatos que va, un individuo se traslada como las manos blancas y como muchas más que vamos a, bueno, como muchas más, como algunas más de las que hay aquí, claro, porque hay 17, mucho no puede haber. Pero, como hemos visto en las manos blancas y en otros que vendrán, es alguien que se desplaza para conocer a otro alguien, por lo general vinculado con la literatura de terror o con el pensamiento del terror. En el caso de Gorla es un autor que es así, entonces va un señor muy peculiar que va con un gato siempre, un gato en un transportín, y va a conocer a la viuda del tal Gorla, que vive en un pueblo, una señora que hace lo que quiere, en un pueblo dentro de un manicomio, y él va allí a conocerla, que le cuente cosas de Gorla, y va con el gato. Esta señora es muy rara, es una señora que dice cosas que a veces se entienden y a veces no, que parece tener como visiones, y el gato va actuando de una manera o de otra. El gato es esencial en la resolución del tema, y vemos también que la gente que está alrededor no dista mucho de la forma de pensar de esta Madame Gorla, ¿no? César Etodol es un relato también de un individuo que busca la información sobre otro, que a su vez le remite a un tercero, y es una historia de unos hongos que aparecen, y entonces hay unas palabras escritas en la pared: no los comas, no los dejes crecer, no sé qué, y unos hongos que crecen con una velocidad pasmosa, que van invadiéndolo todo, y que termina el hombre viendo que intenta quitarlo, que además llevan a la locura. Estos hongos terminan por comérselo, el señor que está allí, en el caso, y lleva a la locura. Y vamos viendo cómo evoluciona esto. Y siempre tapando las palabras que hay escritas en la pared, en los hongos. Esto está muy bien. Después viene Centinelas, que es una historia del metro. Es una historia de estas de leyenda urbana, de que en los túneles del metro, en los sitios del metro, vive gente que no ve la luz, gente que ha hecho una especie de, podríamos decir, de nueva especie, o de nueva cultura, o lo que sea, que devoran lo que pillan, que son violentos, que son agresivos. Y en este caso hay una leyenda urbana de que en el metro de Londres hay otros metros más profundos que llegan a sitios donde no llega el metro, donde no llega nunca, y un tipo quiere indagar sobre ello. Entonces hay quien le dice: no, usted no indague por allí, paga a unos y a otros de los trabajadores del metro para que le ayuden y tal, porque ha habido otro previo, como en tantos relatos, que ha dejado información sobre aquello. Y bueno, pues él conseguirá, para su desgracia, saber lo que pasa allí. Los centinelas. Un caballero de México, resulta que Oltan Armstrong va a México porque tiene un amigo que es un jeta, es un vividor, que se hace pasar por representantes de unos y de otros, también en su momento fue escritor, y le muestra unos textos que parecen escritos por Lovecraft, inéditos. ¿Pero qué es esto? Lo cita en un bar de México, en un bar que tiene parte de arriba, en la cafetería, y abajo hay librería. Y en la librería hay un señor allí achaparrado, un tal López, que conoce el amigo del protagonista, y dice: vea que el tipo de allí sí, es el que ha escrito lo que te ha pasado. Pero hombre, pero si esto es Lovecraft, pero además, con su estilo, con su expresión, con sus conceptos, con todo. Entonces el tal López dice ser la reencarnación de la mente de Lovecraft. Y hasta aquí puedo leer. Ya podemos suponer cómo va a ir la cosa, ¿no? Hay sus más y sus menos, hay sus problemas, sus cosas, pero es un rato también muy interesante. Ya vemos la metaliteratura, el tema metaliterario o metatextual, si se prefiere, es también un recurso frecuente en estos relatos, ¿no? El moho negro indaga todavía más en eso que vimos antes de los hongos, pero en este caso un moho muy invasivo, que parte de planetas en el confín del universo y van invadiendo, pero es que además llegan a un planeta, las esporas que fuera, se va desarrollando, y lo absorbe todo, de forma que se traga hasta la luz y aniquila todo lo que exista en ese planeta. ¿Y hacia dónde viene? Pues ya lo tenemos claro, ¿no? Aquí hay otro que no sé cómo se pronunciará, porque es THYXXOLQU, o sea, vendría a ser algo así como Toxolku, algo así. Esta palabra impronunciable, Tisholku, resulta ser un idioma, o un país, o sea, hablan el Tisholkés.
Estamos en un ambiente de erudición de un tipo que va a la biblioteca británica, en fin, un cierto nivel tal, y entonces aparecen una serie de elementos que le transmiten este idioma que parece proceder de pues, otro planeta, de una civilización extraterrestre. El siguiente, Regina Kontraszewska, es un pasante, un abogado que trabaja con otro en un bufete, que no les va bien, pero tiene un cliente que es estupendo, que es una tal señora Zoskia, que llevan con un caso y pico de tiempo. Esta tiene un principio muy divertido porque el abogado este que trabaja en el bufete está llegando tarde al trabajo. Voy a contar esto después porque es el principio, si no, no lo diría. Y sabe que el jefe tiene un rollo con la secretaria los martes hasta las 10:15 y son las 10:05, bueno, pues llego antes que... Pero el jefe estaba ya allí y la secretaria también. Hombre, por fin se ha dignado venir a vernos. Hombre, no, lo siento, los trenes pueden haber salido antes, bueno, en fin. Total, que esta Zoskia es la que mantiene el bufete. Y van a verla porque ella regenta una residencia de unas personas que han decidido vivir de otra manera, entre otras, no duermen. Han renunciado al sueño y tienen otra forma de vida. Llegan allí, el abogado jefe con este protagonista, hablan con esta señora Zoskia, que resulta ser Regina, o sea, ella contra ella misma el proceso, con lo cual, esto de vez en cuando mueven algún legajo y se dedican a cobrar, ¿no? Pues sobre el terreno, sobre si manipula a los pacientes, etcétera, etcétera. Y bueno, pues al final hay sorpresa como siempre, como no puede ser de otra manera, pero es muy interesante los conceptos estos de no dormir y todo esto que va planteando además, y cómo lo cuenta sobre todo también, que es lo importante. El siguiente, La era del futuro degradado, que da título al volumen. Otra historia de escritor, en este caso una escritora. Hay varias veces que estamos viendo esto, que van a preguntar por uno y por otro, son escritores muchas veces. Es un ámbito de ese tipo, o sea, es un ámbito concreto, ¿no? En este caso una escritora que está escribiendo, al principio el relato dice haber terminado su cuarta novela, y va tratando unos y otros, y va viendo que hay un elemento de desesperación en cierta gente al respecto de la memoria, y que puede ser que termine pues por afectarla a ella, ¿no? Es un poco... Mi mundo no tiene recuerdos, es una historia de un individuo que aparece en un barco, en el interior de un barco, un individuo que no recuerda nada, no ve a nadie por allí, no hay nadie en el barco, pero ¿qué es esto? Y de pronto empieza a ver que hay unas flores, hay unas plantas que parece ser que están invadiendo aquello y que traen algún tipo de maldad. Él que intentará escapar de allí, porque claro, está en medio del mar, no sabe dónde está, entonces, y no tiene recuerdo, no sabe ni cómo ha ido a parar allí, ni qué es lo que ha pasado con la gente, ni con él mismo antes, ni nada de nada. Lo único que ve es que en el barco hay las plantas aquellas, que lo asustan, que lo acogotan, pero bueno, y a ver lo que pasa con eso. Después tenemos otro muy curioso, que es Interferencia externa, que va de un edificio, la planta 17, trabaja una gente en un despacho tal y cual, y de pronto en el ascensor empiezan a suceder cosas. Hay un señor que los lleva, los trae en una especie de microbús, porque este edificio está lejos de la City, entonces los lleva y los trae, y este individuo pues parece que empiezan a suceder cosas terroríficas, y parece que tiene que ver con el ascensor. Un ascensor donde, por ejemplo, aparte del sótano, sigue bajando horas y horas y horas y horas, y después hay uno que lo experimenta, y dice, hombre, ya está echado para atrás, ¿o qué? Dice, pero ¿cómo? He estado 4 horas en el ascensor, como marca su reloj de pulsera, pero que si te ha ido hace 5 minutos, o sea que también, digamos, la línea temporal la tuerce, ¿no? La fuerza, y además tiene consecuencias lo del ascensor ese. Un relato también muy curioso y no menos aterrador, donde hay una estática, un elemento de como la estática que se veía antes en las televisiones y eso, pues eso es la manifestación de lo que hay allí abajo. Bueno, La niebla carmesí, a mí es de los más bonitos, es el más extenso, son unas 32 páginas. Es una situación de desconocimiento y de incomprensión de qué sucede y del terror que eso conlleva, en el sentido de que en la zona asiática se está extendiendo una niebla roja que por donde va lo arrasa todo. Parece ser que en su interior vive una especie de demonio. Y hay un americano, un militar de alta graduación, un coronel, que está allí, ha conseguido escapar de estas hordas de cosas y está en un sitio mandando, por favor, que me vengan a buscar y no sé qué, pidiendo ayuda. Han mandado diversos grupos
pues para rescatarlo y para ver qué pasa, y todos han fallecido. Han ido aviones, se han estrellado contra montañas ocultas por la niebla que cada vez se va expandiendo más y ya está superando la muralla de China cuando empieza el relato. Van un grupo de gente, van 6, en esa niebla que no permite ver más allá de 1,5 metros, y van sucediendo pues lo que va sucediendo con esos supuestos demonios, y con ellos demonios que podemos adelantar, sin hacer demasiado spoiler, que lo que hacen es cuando atrapan a un humano, lo absorben. Se queda la ropa allí y sangre. Y hasta aquí voy a leer, no voy a decir más. Es un relato potente. Y después concluye el libro con La plaza de la medianoche, y en el complejo, en principio todo del libro de Process, The Process Manifestation, la manifestación de Process, donde la plaza de la medianoche es un individuo que tiene que escaparse de un sitio, le mandan a un apartamento, un edificio donde no hay nadie. Entonces tiene que ir allí a un apartamento, allí le tienen que traer de comer, no se puede mover, le intenta que venga gente de fuera y va recibiendo una serie de notas por debajo de la puerta, supuestamente debido al doctor Process que le dice, mañana llegaré, no sé qué. Y él va allí pues enloqueciendo y asistiendo a una serie de cosas que parece no ser del todo normales. Y por fin en el complejo, donde es un periodo y una forma de degradación que puede ser, mantiene ciertos paralelismos, aunque no es lo mismo, parecido a la lepra, pero más integral, más del todo de un individuo que lo va sufriendo y que el doctor Process pues se supone que tiene que curar, porque es algo psicosomático. En fin, esto viene a ser 4 pinceladas, y a lo mejor me patinan alguna, porque esto siempre me pasa, pero bueno, tampoco vamos a ponernos a llorar ahora, ¿no? La era del futuro degradado. De verdad es un libro sorprendente, es un libro muy interesante y que a mí me parece absolutamente recomendable a quien le guste el terror, claro, porque son relatos de terror de verdad. Aquí no hay medias tintas de que no, es que un relato que la atmósfera es gótica, que pues no, esto es terror puro y duro y conmovedor, que eso es lo importante. En cualquier caso, el primer acercamiento, espero, como he dicho al principio, que no el último, a la obra de Mark Samuels, que me parece muy interesante y es muy abarcable, o sea, es una cosa pequeña, y ojalá tengamos la suerte de poderlo leer como otros grandes autores que vamos viendo por el canal. Hemos visto ya unos cuantos, pero quedan por ver todavía. En fin, ya es tarde, porque, uy, se me ha parado el pelo. Bueno, pues nada, lo dejamos aquí ya. Espero que si te interesa este tipo de cosas, te acerques al libro, que lo vas a disfrutar mucho. En cualquier caso, si no, pues yo te recomendaría de verdad que te acerques, porque es una experiencia, es una literatura muy curiosa, y si ya lo conoces, pues ya sabes perfectamente de lo que estoy hablando. En cuanto al vídeo en sí, pues si te ha parecido bien, te agradeceremos que le dejes al me gusta. Si te interesan estas cosas que vamos hablando en Retrologando, de los cómics, de teatro, de narrativa de género, que te suscribas, así como en nuestro otro canal, Retrologando Cine y Televisión. Tampoco es que hemos buscado un título que sea muy complicado de memorizar, pues allí también pues hablamos de esto mismo, de cine y televisión, y os esperamos allí y aquí siempre que queráis. Gracias por la atención y un saludo.